Ubicado en la región sureste de los Estados Unidos y conocido por los Everglades, sus playas, cocodrilos y jubilados, Florida es un destino popular para el turismo. Pero lo que podría sorprenderte aprender es que durante muchos años, Florida ha estado en la lista de la Oficina del Censo de los 10 estados con más rápido crecimiento. El Estado del Sol actualmente ocupa el tercer lugar como el más poblado de los Estados Unidos a partir de 2023, y en 2022, Florida superó a Idaho como el estado que crece al ritmo más rápido en el país. Entre 2021 y 2022, la población de Florida creció un impresionante 1.9%, alcanzando más de 22.2 millones de personas viviendo allí. Para referencia, eso es más del doble de la población de Suecia, y es ligeramente superior a la población de Siria. Desde el censo de 2020, la población de Florida creció en 6.597 personas. Eso significa que Florida promedia un aumento de 8.014 personas semanalmente, o más de 1.100 personas nuevas cada día. Florida es constantemente clasificado como destino principal para los estadounidenses que se mudan a otros estados. Entonces, ¿por qué muchos se mudan a Florida? ¿Qué impactos tiene este masivo flujo de población en el Estado del Sol? Históricamente, Florida ha sido un lugar que ha atraído a muchos visitantes y residentes durante siglos. En las décadas después de la Guerra Civil, los primeros desarrolladores en Florida tomaron medidas para convertir el inhóspito pantano plagado de mosquitos y caimanes en hoteles, hogares y granjas. Las promesas de riqueza, tierra y ocio atrajeron a muchas personas al Estado del Sol. Con historias de frutos cítricos y azúcar, así como de playas soleadas y arenosas, atraen a muchas personas a las costas de Florida. Y gran parte del crédito de este cambio radical se debe a un hombre. En la década de 1880, un hombre rico llamado Hamilton Deaston, de Filadelfia, creó la compañía de tierras Okeechobee, que desarrolló un sistema de canales que drenó los Everglades a través de un esfuerzo llamado la recuperación de tierras. Deaston compró 4 millones de acres de tierra del estado, que eran pantanos inhabitables, por $1 millón y que prometió transformarlos. En ese momento, el New York Times llamó a la transacción la compra de tierra más grande jamás realizada por una sola persona en el mundo. Los esfuerzos de Deaston provocaron el primer auge inmobiliario de Florida, ya que anunció a personas en Europa y en todo el mundo que Florida era inagotablemente rica y un lugar lujoso para vivir. Personas como Deaston empezaron a vender sus tierras a ferrocarriles, agricultores y desarrolladores tras el drenaje interior de los Everglades, haciendo hospitalaria la tierra. Los agricultores plantaron azúcar, cítricos y verduras, mientras los pioneros del ferrocarril expandieron las vías a lo largo del sur de Florida, facilitando el turismo y la llegada de nuevos residentes. Pero no siempre ha sido tan soleado. Durante años, numerosos huracanes devastadores han arrasado la infraestructura y desarrollo de las áreas costeras de Florida. Por ejemplo, en 1926, un huracán azotó Miami, causando la muerte de más de 390 personas. El daño a la propiedad superó los $76 millones. Solo 2 años después, en 1928, un huracán mató a más de 2.500 personas, la mayoría de las cuales eran trabajadores agrícolas de color, en el pueblo agrícola de Belle Glade, que fue arrasado por la tormenta. En 1935, una tormenta arrasó los campamentos de conservación civil en los Cayos de Florida en el Día del Trabajo. Muchos afectados por la tormenta eran veteranos de la Primera Guerra Mundial y trabajadores que estaban construyendo una carretera para unir a Florida con Key West. A pesar de la destrucción causada por la serie de tormentas, cerca de 3 millones de personas llegaron entre 1940 y 1960. Más allá de esto, el crecimiento poblacional persistió y, naturalmente, varios huracanes devastaron la infraestructura y propiedades de Florida. En 1992, el sur de Florida fue golpeado por el huracán Andrew de categoría 5 y volvió a ser azotado por otros huracanes en 2004. Entonces surge la pregunta: ¿por qué tantas personas se mudan a Florida cuando hay una historia tan brutal de tormentas y daños a la propiedad? Muchas personas han sido atraídas hacia Florida en años recientes. Pero esto no es fenómeno nuevo. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, la población de Florida ha experimentado un crecimiento positivo. Durante los años 50, con la popularización del aire acondicionado en las zonas más calurosas, la población de Florida creció anualmente un promedio de 6%, alcanzando el 8% en 1956 y 1957. Esta fue la última vez que Florida fue el estado de crecimiento más rápido hasta ahora. Durante ese tiempo, Florida superó con creces la tasa de crecimiento de la población nacional, que promedió entre el 1.5 y el 2% cada año. Un crecimiento poblacional del 8% anual implica duplicar la población cada 9 años aproximadamente. En otras palabras, la población de Florida crecía extremadamente rápido. En los años 60,
Un auge inmobiliario atrajo a las personas a Florida por su sol, playas y océano cercano. El relativamente bajo costo de vida en Florida, como resultado del auge inmobiliario, su belleza natural y estilo de vida relajado han atraído personas al estado a lo largo de su historia. La tasa de crecimiento poblacional en los años 60 fue de 3.3% anual, superior al 1.9% actual. En la era del COVID-19, otro incremento inmobiliario volvió a atraer a mucha gente a Florida por las mismas razones principales. La era del baby boom provocó un aumento importante en la población de Florida entre los años de 1946 a 1964. Pero eso no es todo. La población del Estado del Sol creció al doble del promedio nacional, al 3% entre 1960 y 1989, a pesar de la disminución en las tasas de población de los Estados Unidos y Florida tras el baby boom. El crecimiento poblacional de Florida siguió disminuyendo hasta inicios de 2000, cuando su tasa llegó a un mínimo de 1.7, superando aún el promedio nacional de cerca del 1% anual. Esta tendencia continuó hasta 2010, cuando el crecimiento nacional llegó a ser tan bajo como el 0.5% anual, mientras que el crecimiento de la población de Florida se mantuvo entre el 1 y 2%. Eso es más del doble del promedio nacional, mostrando que incluso aunque las tasas de crecimiento poblacional disminuyeron en Florida, su población ha incrementado constantemente. El auge inmobiliario en Florida durante la pandemia del coronavirus también jugó un papel en poder atraer a la gente al Estado del Sol. Desde 1946, la población de Florida ha crecido en un factor de 9, con la población actual total superando en gran medida su población de 1946 de 2.440.000. Esta no es una hazaña pequeña. Florida es indudablemente uno de los estados con mayor crecimiento en la nación. Podrías estarte preguntando, con altas tasas de crecimiento poblacional, ¿por qué Florida no ha sido el estado de mayor crecimiento en el país desde 1957, al menos hasta el 2022? Sencillamente la respuesta es Nevada. La población de Nevada aumentó de 143.000 en 1946 a más de 3 millones en 2022. Esto significa que la población de Nevada, en 2022, es 22 veces la de su población en 1946. Como resultado, Nevada ha sido el estado de crecimiento más rápido en 36 de los 76 años desde 1946. Otros estados de crecimiento más rápido en la era de posguerra, incluyendo Idaho, Utah, Arizona, Dakota del Norte y Alaska, también han rivalizado con Florida por el primer lugar. La población de Florida está creciendo muy rápidamente, pero ¿de dónde vienen todas estas personas? Una cosa que es segura es que el rápido crecimiento poblacional de Florida no se debe a tasas de natalidad elevadas. Sabemos esto porque la tasa de nacimiento a muerte de Florida, llamada tasa de aumento nacional, es negativa. En 2022, la tasa fue negativa de 40.216, lo que significa que murieron más de 40.000 personas más de las que nacieron en Florida. El incremento natural en Florida es más alta que cualquier otro estado en los Estados Unidos. Algunos investigadores llaman a esto el efecto Margaritaville, que se refiere al hecho de que el 21% de la población de Florida tiene más de 65 años, por lo que el estado tiene una gran población de jubilados. Esto significa que más de 40.000 personas tendrían que mudarse a Florida para totalizar un crecimiento poblacional neto cero en el Estado del Sol. Obviamente muchas personas se están mudando a Florida. De otra forma, el crecimiento poblacional de Florida no sería tan alto. En términos de densidad poblacional, Florida se clasifica muy alto en comparación con otros estados. De hecho, con una superficie de más de 65.000 millas cuadradas y estimaciones de 353.4 personas por milla cuadrada, Florida se clasifica como el octavo estado más densamente poblado en los Estados Unidos. Florida se está volviendo densamente poblada y potencialmente llena de gente, ya que más personas se están mudando al Estado del Sol. Cuando se trata de incrementos numéricos en el crecimiento poblacional, Florida también es uno de los mayores contendientes. El único estado con mayores ganancias numéricas que Florida en 2022 es Texas. De todos estos datos, una cosa es clara. Florida ha crecido rápidamente durante los últimos 3/4 de siglo. Pero, ¿qué implica este crecimiento para el estado y de dónde viene? Históricamente, una vez que logró convertirse en estado, algunas de las primeras personas en mudarse a Florida fueron emprendedores y agricultores que buscaban obtener beneficios de los baratos pantanos restaurados en el lujoso clima de Florida. Muchos europeos fueron atraídos a Florida por propietarios de tierras adinerados, como Hamilton Deaston y otros, buscando oportunidades para construir ferrocarriles, iniciar granjas y adquirir propiedades de calidad.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la popularización del aire acondicionado motivó a más personas a trasladarse a Florida. De hecho, muchos de los millones que se mudaron a Florida a mediados del siglo XX eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, entrenados en el sur de Florida. Pero más allá de eso, millones han inmigrado desde el Caribe y América Latina a Florida, especialmente al hacerse más fácil conseguir transporte hacia la península. Específicamente, millones de personas de países como Haití, Cuba y más recientemente Venezuela y Centroamérica se han mudado a Florida. La persecución política y la inestabilidad económica son motivos comunes por los que inmigrantes latinoamericanos y caribeños se trasladan al Estado del Sol. En general, la cercanía de Florida a varios países latinoamericanos y caribeños la hace un punto de tránsito frecuente para inmigrantes. Otra población importante de residentes de Florida es la conocida como emigración golondrina. Los emigrantes golondrina son residentes temporales de Florida que solo pasan los meses de invierno en el Estado del Sol. A menudo, estas personas residen en estados norteños con inviernos más duros y fríos que en Florida. Los emigrantes golondrina volverán a casa cuando el clima en sus estados de origen se caliente. Estos residentes de tiempo parcial a menudo no se inmutan ante las intensas tormentas tropicales y la consiguiente devastadora pérdida de propiedades, decididos a visitar el Estado del Sol. Como resultado, los científicos prevén que los emigrantes golondrina en zonas afectadas por tormentas elegirán permanecer en diversas zonas del estado, incluso en caso de tormentas severas y destructivas. Varios informes tras el huracán Ian en Florida contaron historias de emigrantes golondrina que volvían desde Michigan y otros estados para reparar sus propiedades dañadas y ayudar a vecinos afectados por las tormentas. En 2021, más personas se mudaron a Florida que a cualquier otro estado del país, según los datos del censo. Si tuvieras que adivinar qué estado está perdiendo más personas en comparación con Florida, podrías suponer que es uno de los vecinos de Florida como Georgia o Alabama. Pero sorprendentemente, más personas se mudaron de Nueva York a Florida que de cualquier otro estado, con más de 91,000 personas trasladándose allí. Georgia ocupa el segundo lugar, seguido por California, Nueva Jersey e Illinois. Pero casi el doble de personas se mudaron de un país extranjero a Florida. A pesar de asociarse los jubilados con el incremento poblacional de Florida, tendencias indican que jóvenes están impulsando dicho crecimiento en años recientes. La posibilidad de trabajar a distancia durante y tras la pandemia de coronavirus ha atraído a muchos jóvenes. También ha habido mucha más flexibilidad en años recientes para trabajar desde todo el país, especialmente con el uso tan extendido de Zoom, Slack, Microsoft Teams y otras plataformas de comunicación en línea. Millennials adinerados frecuentemente se reubican a Florida desde lugares más inasequibles como Nueva York y California. Otros recién llegados a Florida incluyen a personas de tendencia conservadora de estados liberales como California y Nueva York, buscando un estado más afín, así como inversionistas buscando oportunidades para invertir en propiedades de alquiler. No obstante, para todos los que se trasladan a Florida, son relativamente pocos los que abandonan el estado. Muchos floridanos simplemente se mudan a otro lugar dentro del estado. Como resultado, la población del estado está creciendo continuamente, a pesar de una capacidad limitada en términos de infraestructura, servicios públicos y vivienda. Entonces sabemos que muchas personas se están mudando a Florida, pero ¿por qué se están mudando ahí? Históricamente, las principales razones que la gente da para mudarse a Florida incluyen el clima y un trabajo. La familia y los impuestos se citan como factores clave que motivan una mudanza a Florida. Pero hay aún más razones por las que alguien elegiría mudarse. Vamos a profundizar en esas razones y entender mejor qué hace a Florida tan atractiva para tantas personas. El apodo de Florida nos da una pista. Florida tiene inviernos cálidos y suaves, con temperaturas promedio en enero y febrero, promediando alrededor de 75 grados Fahrenheit. Esto significa que Florida tiene lo que muchos consideran el clima de playa ideal durante todo el año, especialmente ya que muchas personas se mudan desde estados del norte como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Illinois y otros. Un descanso de los duros inviernos podría ser una razón motivacional para mudarse a Florida. La mayoría del estado tiene clima subtropical, con inviernos suaves y veranos de 88 a 99 grados Fahrenheit, pudiendo el índice de calor sobrepasar los 103 grados. La punta sur de Florida tiene un clima tropical donde las lluvias y tormentas eléctricas son habituales. Sin embargo, las tormentas eléctricas son vistas como un pequeño sacrificio por el clima cálido y las hermosas playas de Florida, que son una gran razón para mudarse allí. Los Everglades de Florida, la mayor selva tropical al este del río Mississippi, atraen a más de 1 millón de personas cada año. Además de esto, como península con 1.197 millas de costa, las numerosas playas de Florida son atractivas para aquellos que buscan tomar el sol y disfrutar del clima cálido durante todo el año.
Se suele pensar que las playas de Florida son algunas de las mejores playas de los Estados Unidos con arena suave, agua clara y una biodiversidad abundante, incluyendo conchas marinas, estrellas de mar, manatíes y peces. El surf, el snorkel y la natación son muy populares en muchas playas de Florida, especialmente en Cocoa Beach, que muchos consideran la capital del surf de los Estados Unidos. Las olas en Cocoa Beach pueden llegar a tener hasta 10 pies de altura, pero estas atracciones naturales no son lo único que atrae a millones de visitantes y nuevos residentes a Florida. Parques de atracciones como Disney World y Universal en Orlando, así como los cruceros que parten de la costa de la península, contribuyen al turismo en el estado. Al mismo tiempo, muchas playas están cerca de muelles, paseos marítimos, pueblos y parques para que la gente los disfrute. Las bellas ciudades costeras históricas de Florida atraen a numerosos visitantes. Florida también está llena de campos de golf y parques que atraen a muchos jubilados, buscando mantenerse activos y comprometidos con sus comunidades. Entre los parques de diversiones que atraen a muchos turistas y locales por igual, y las playas con numerosas actividades recreativas disponibles, Florida es un lugar donde cualquiera puede relajarse, descansar y divertirse, lo cual es atractivo para muchas personas. Y debido a que Florida puede atraer a cualquiera, también se ha convertido en uno de los estados más culturalmente diversos de la nación. Entre los emigrantes golondrina y locales, así como personas de todos los ámbitos de vida y de todo el mundo que se han mudado a Florida, el estado alberga una diversidad de edades, religiones y antecedentes. Esto puede atraer a quienes buscan un lugar rico y diverso culturalmente para vivir. Algunos se sienten atraídos por Florida debido al ambiente político del Estado del Sol. Un gran atractivo de mudarse a Florida es la ausencia de impuestos sobre la renta. Florida es uno de los 9 estados de Estados Unidos que no grava los ingresos. Los otros estados que no tienen un impuesto estatal sobre la renta incluyen Alaska, Nevada, Nuevo Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming. Aunque se tienen que declarar impuestos federales, la ausencia de impuesto estatal sobre la renta es muy atractiva para muchas personas, especialmente para las personas adineradas que desean evitar impuestos. Florida es conocida por tener menos regulaciones en general, especialmente en negocios, atractivas para emprendedores. Otro incentivo político para trasladarse a Florida durante la pandemia del coronavirus fueron las regulaciones en el COVID-19. Mientras muchos estados en el país obligaban estrictos confinamientos y distanciamiento social, las regulaciones de Florida eran relativamente flexibles. Algunas personas que se mudaron a Florida durante este tiempo han citado las regulaciones relajadas durante la pandemia como un factor motivador para mudarse al estado del sol. En general, Florida atrae a personas de tendencia conservadora que buscan un lugar cálido y hermoso para habitar. Las regulaciones y políticas aprobadas por legisladores en Florida son políticamente divisivas y controversiales, y por lo tanto Florida y la política atraen a muchas personas que concuerdan con ellas al estado del sol. Al mismo tiempo, los trabajos y las oportunidades económicas están creciendo en Florida en ciertos sentidos. En 2022, un importante magnate de los fondos de cobertura llamado Ken Griffin anunció que estaba trasladando su fortaleza de fondo de cobertura de $50,000 millones de Chicago a Miami, Florida. El fondo de cobertura ha estado alquilando espacio en el edificio de oficinas más alto de Florida, llamado Centro Financiero del Sureste, pero también ha gastado más de $300 millones en muchos sitios futuros, con planes de construir un rascacielos de 1,000 pies. El alcalde de Miami reportó que la ciudad ha ganado $2.5 trillones en activos bajo su administración en los últimos 2 años debido a esta migración. Además, varias grandes corporaciones como Burger King, Circle K, Royal Caribbean International, Hard Rock Cafe y Spirit Airlines tienen todas sus sedes en Florida, lo que demuestra lo diverso y favorable para los negocios que realmente son el entorno y la economía de Florida. Más allá de esto, Florida tiene una economía diversa, que es ideal para personas de diversas industrias como turismo, aeroespacial y aviación, tecnología limpia, fabricación médica y atención sanitaria. Al mismo tiempo, Florida es reconocida por su defensa y seguridad nacional, tecnología y servicios financieros. El estado es también el 7º exportador más grande de Estados Unidos, exportando partes de aviones, teléfonos, máquinas y circuitos, por nombrar algunos. Muchos buscando oportunidades económicas y empleos pueden sentirse atraídos por Florida. Además, con COVID-19 muchos trabajos se volvieron más flexibles y a menudo remotos. El aumento de la disponibilidad de trabajos remotos ha permitido a muchos estadounidenses vivir donde quieran, y Florida se ha vuelto atractiva para muchas personas que buscan un cambio. Mudarse a Florida se ha vuelto una realidad para muchas personas a lo largo del país. Más allá de esto, la vivienda y el costo de vida pueden ser accesibles en varias zonas de Florida, aunque ciudades como Miami son costosas.
Los bienes y servicios, la atención médica y la vivienda en Florida se reporta que están todos por debajo del promedio nacional. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas, algunos se han arrepentido de trasladarse al estado del sol. En 2021, un agente de bienes raíces estimó que entre el 40 y el 50% de sus compradores abandonan Florida dentro de unos pocos años después de trasladarse al estado. Aunque muchas personas disfrutan de sus vacaciones de una semana en Florida, explicó. Disney World y las playas no representan la vida real en Florida. Aunque el clima es cálido y las playas son hermosas, Florida no siempre es el paraíso que la gente imagina que es. El valor medio de las viviendas en Florida subió un 22% entre noviembre de 2020 y 2021 en comparación con el aumento nacional del 12%. La creciente demanda de viviendas ha impulsado el aumento de los precios a medida que más y más personas se mudan al estado del sol y solo continuará escalando. No solo eso, pero los impuestos a la propiedad son más altos que en otros estados, posiblemente para compensar la ausencia de impuestos sobre la renta estatal. A pesar de los altos impuestos a la propiedad, Florida es notoria por los trabajos mal remunerados. Los salarios en Florida son más bajos que en otros estados, ya que los empleadores podrían pagar menos debido a la inexistencia de un impuesto estatal sobre la renta. Columbia Broadcasting System nombró a Florida como el lugar menos asequible para vivir en 2022, basándose en un estudio de 2019 que mostró que el costo de vida en Florida era más alto que los salarios pagados. Aunque la vivienda y algunos otros gastos pueden ser más bajos que en otros estados, parece que los salarios correspondientes en todo Florida no siempre son suficientes para vivir. Otra razón por la que muchas personas lamentan mudarse a Florida es el calor y el clima severo. Florida es cálida y húmeda todo el año, lo que puede ser extraño para personas de climas templados. Aunque en enero y febrero las temperaturas promedio son de 75 grados, el resto del año puede ser extremadamente caliente, necesitando un periodo de adaptación. Es necesario quedarse dentro con aire acondicionado para mantenerse seguro y sano. Para algunos, el clima puede ser crucial tras mudarse a Florida, dado el calor agobiante y los efectos en la salud mental por permanecer mucho tiempo en casa al año. Por lo tanto, el clima cálido de Florida podría no ser tan ideal y cómodo como se esperaría y definitivamente no es para todos. Las tormentas tropicales y huracanes son otro motivo por el que personas lamentan mudarse a Florida. Entre los graves daños a la propiedad y amenazas a la subsistencia, Florida es especialmente propenso a huracanes. Las tormentas son otro factor que puede sorprender a los trasplantados de Florida después de mudarse al estado del sol. Además, al incrementar el cambio climático, se espera que las primas de seguro para propiedades en Florida aumenten, ya que muchas viviendas en el sur de Florida son vulnerables al aumento del nivel del mar y al cambio climático. Se está volviendo cada vez más caro asegurar estas propiedades. Por ende, el incremento de las primas de seguro por el cambio climático es otro costo al trasladarse a Florida. Más allá de problemas ambientales como las tormentas tropicales y el cambio climático, muchas personas de grandes metrópolis liberales como la ciudad de Nueva York y ciudades en California también se están enfrentando a vecinos poco amigables. Florida es un estado rojo y muchos floridanos son escépticos de los trasplantados de estos lugares, temiendo que la política local pueda volverse más inclinada a la izquierda. El movimiento Not in My Backyard es prominente en Florida, y a veces las personas que se mudan a Florida pueden sentir que no son bienvenidas por los locales. Todos estos factores contribuyen a una Florida que quizás no sea tan ideal y relajante como uno podría esperar. Como ves, el flujo de gente en Florida puede dejar a algunas personas insatisfechas, pero la importancia de estas cifras va más allá de la satisfacción. Entonces, ¿cuáles son los impactos de la gran migración al estado del sol? ¿Cómo le irá a Florida si este crecimiento poblacional persiste? Florida es famosa por sus playas bellas, naturaleza y estilo de vida tranquilo. Sin embargo, el nuevo y no sostenible aumento en el crecimiento de la población en los últimos años es motivo de preocupación. Con tantas personas mudándose a Florida, ha hecho al estado muy concurrido. Esto se ha traducido en algo que todos odian: el tráfico. En el condado de Miami-Dade, el problema del tráfico es especialmente grande. A pesar de los esfuerzos por agregar más carriles y salidas, la construcción en carreteras ha empeorado la situación. El condado tiene 2.341 millas, pero tenía una población por milla cuadrada de 1.422 personas en 2020, lo que fue un aumento del 8% desde 2010. En Miami la infraestructura está aún más sobrecargada, con 12.285 personas por milla cuadrada al 2020. El tráfico y congestiones en Florida solo empeorarán, ya que cada vez más personas se mudan a Florida, ya un lugar con infraestructura sobresaturada. Más allá de eso, el tráfico intensifica la contaminación y la mala calidad del aire, exacerbando el cambio climático y la elevación del nivel del mar, impactando a millones en Florida y personas en todo el mundo.
Claramente, muchos aspectos atractivos de Florida, que motivan a las personas a mudarse allí, están en riesgo como resultado de la creciente demanda de viviendas, recursos y visitas a las playas de Florida. En Florida, un gran número de personas, ya sean nuevas en el estado o que se mudaron a Florida en el siglo XX, viven en lugares que antes eran bosques o espacios naturales que fueron talados para acomodar a la creciente población. La rápida migración de personas al estado del Sol tiene un gran impacto en los ecosistemas de Florida a través de la destrucción ambiental, la expansión urbana y el desarrollo continuo. La investigación indica que en el inicio del siglo XXI, 860 acres de bosques y tierras de cultivo de Florida se perdieron por el desarrollo cada día. Un nuevo estudio sugiere que alrededor de 1 millón de acres sin desarrollar podrían ser pavimentados en menos de 20 años si la población de Florida continúa creciendo. A medida que más personas se mudan al estado, es probable que las tierras rurales, aún intactas en Florida, se desarrollen para acomodar la creciente demanda de viviendas, bienes y otros lujos. Hasta ahora, Florida ha tenido relativamente suerte, con la mayoría del crecimiento excesivo en lugares ya desarrollados, con vecindarios, viviendas y centros comerciales. Sin embargo, a medida que los paisajes desarrollados crecen, se expandirán a zonas rurales no desarrolladas, que los conservacionistas han buscado proteger. Otro estudio sugiere que para el 2070, Florida está en riesgo de perder 5 millones de acres, granjas y de tierra para